Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Padre del cielo, yo te doy gracias por estos jóvenes maravillosos, Señor. Gracias por sus vidas, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque regresan hoy a sus clases, a su habitualidad, Señor, sin novedad, Padre bueno. Yo te pido, Señor Todopoderoso, que este mes y medio que nos queda de clase, Señor, sea un mes y medio de crecimiento en todas las áreas, Señor. Yo te pido que dirijas sus pasos, sus mentes, Señor, sus corazones según tu santa voluntad y hacia lo que tú quieres. Yo te pido, Señor, que nos uses aquí como institución, Señor, para también poder formar, ayudar, Señor, para poder comprender, Señor. Sé tú tomando el control de todas las cosas, de sus familias, Señor, de las situaciones, de absolutamente todo. Porque sabemos que cuando estamos en tus manos, Señor, que cuando tú tomas el control, todo obra para bien. Y finalmente, Señor, pues somos creación tuya y hemos nacido y estamos aquí para adorarte y depender de ti, Señor. Queremos, Señor, estar conectados a ti todo el tiempo. Por eso ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis preciosos, ahora sí, a lo que vinimos vamos. Ya el módulo está habilitado. El día de hoy vamos a hablar sobre lectura crítica, ¿vale? Entonces nosotros hemos sido muy insistentes en el pensamiento crítico, en todo el tema del criterio y demás. Normalmente cuando a nosotros nos hablan de crítica, como que la rechazamos, ¿no? Es una palabra que no nos gusta, como, uy, sí critica. Ay, ya viene usted a criticar. Ay, es un crítico, ¿no? Como que es una palabra que en nuestra cotidianidad no es algo que sea muy chévere, por el contrario, como que uno, uy. Sin embargo, cuando hablamos de pensamiento crítico y de criterio, estamos hablando de algo muy diferente a lo que conocemos como una crítica, que es una persona como que siempre está buscándole el lado malo a las cosas, ¿no? O que quiere buscarle el lado malo, o que está buscando cómo fastidiarlo a uno, podría decirse así, ¿no? Cuando nosotros hablamos de criterio y hablamos de pensamiento crítico y todo lo que compende esto, básicamente estamos hablando de la capacidad que nos ha dado el Señor de pensar, chicos. Y es impresionante, yo les he hablado mucho a ustedes de nuestro cerebro, ¿no? De la capacidad que tiene nuestro cerebro y cómo el Señor lo ha conformado de formas maravillosas. Entonces es importante que todos nosotros seamos críticos, ejercitemos el pensamiento crítico y estemos en la capacidad de dar nuestro criterio, ¿sí? Todo va como de la mano. Entonces, cuando hablamos de pensamiento crítico, estamos hablando de que yo me tomo el tiempo, yo me tomo el espacio para analizar, meditar, investigar, reinvestigar, ¿sí? Cualquier cosa, tema y demás que se esté ejecutando. Y en base a esa investigación y en base a todo eso, yo formo un criterio, ¿sí? Yo formo mi pensamiento crítico en base a toda esa información y a todo el compendio de cosas que yo he ejecutado. Y de esa manera transmito la información y hace que yo también pueda generar o intervenir con mis criterios en la sociedad, ¿sí? Hay muchas personas que son muy hábiles para hablar, pero sin haberse tomado el tiempo de generar este pensamiento crítico, es decir, de haber formado un criterio. Y es ahí donde vienen las equivocaciones. Por eso es tan importante, mis amores, que nosotros todo el tiempo estemos enfocándonos y estemos ejercitando, perdón, nuestro criterio, nuestro pensamiento crítico que van muy de la mano. Entonces, cuando hablamos de un criterio, estamos hablando de algo de lo que conocemos, de algo que hemos investigado, de algo que podemos defender, que tenemos argumentos. No estamos hablando de una opinión. Ah, no, es que yo opino. ¿Por qué? Porque a mí me parece, porque si no, estamos hablando de un criterio que hemos formado o forjado a través del pensamiento crítico, es decir, a través del análisis y todo lo demás. ¿Listo? ¿Hasta ahí algún comentario? ¿No? El día de hoy vamos a hablar de la lectura crítica.
Imagínense que estaba investigando, estaba leyendo, y hoy en día es muy preocupante el tema de la comprensión de lectura, del análisis de lectura y pues claramente de la lectura crítica. Básicamente es muy preocupante porque a los niños, jóvenes, adolescentes y adultos en progreso, es decir, adultos jóvenes, no les gusta leer, ¿sí? No solo no les gusta leer, sino normalmente cuando leen no comprenden lo que están leyendo. Y entonces aquí yo quiero que usted individualmente se haga un análisis de cómo está su comprensión lectora, si realmente cuando usted lee comprende o si le toca leer muchas veces para poder comprender, de cómo está, si tiene alguna de estas inconvenientes, cómo está trabajando en eso y qué está haciendo para fortalecerlo. Porque para nadie es un secreto que la forma que nosotros tenemos de aprendizaje, pues es recibiendo información. Y una de las maneras en las que recibimos información más directamente es a través de la lectura. Leer es como cuando tú vas al gimnasio y haces 2 horas de cardio, así, igualito. Y la rutina y todo eso y la dieta y demás es igualito para nuestro cerebro, ¿sí? Entonces es cuando haces ejercicio en el gimnasio para el cuerpo, es exactamente lo mismo cuando lees para tu cerebro, lo estás ejercitando. Pero de nada sirve leer si no estás comprendiendo, si no estás reteniendo la información, si no la estás analizando, si no hay una comprensión de lectura. En días pasados yo les había dicho a ustedes que el tema de los videos rápidos, de los reels, videos cortos, es un peligro, es un veneno para nuestro cerebro. Y ustedes dirán, oiga, la profe sí es cansona con eso, pero es que yo sí quisiera que ustedes le tomaran miedo a eso. O sea, yo sí quisiera que ustedes tuvieran la capacidad de decir, venga, yo voy a tomar una medida respecto a esto o voy a investigar a ver si lo que esta señora me está diciendo es verdad y si es verdad, tomo una medida porque es muy preocupante cómo nuestro cerebro, en vez de fortalecerse, va mermando. Entonces, a raíz de todo esto, de los videos, de la información rápida y demás, es que el tema de la lectura cada vez se debilita más. No sé si hasta ahí alguno quiere decir algo, nos quiere compartir algo, ¿no? Listo. Entonces, vamos a ir de una vez a nuestra idea fundacional y yo le voy a pedir que usted por favor la apunte. Tómese el tiempo y apunte la idea fundacional. Bueno, entonces, permítame, voy a leer acá rápidamente. Dice, profe, pero eso solo es para libros de lectura analítica o los libros de literatura como la fantasía también son un ejercicio para el cerebro. Gracias por tu pregunta. No, mis amores, todo tipo de lectura. O sea, el cerebro se ejercita a través de la lectura. Entonces, claramente dependiendo de la lectura que estemos realizando, pues van a haber unas zonas que van a ser más intensificadas que otras. Por ejemplo, cuando estamos estudiando para un examen, pues claramente ahí se va a activar todo el tema de la memorización y el conocimiento, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, estamos leyendo un libro de fantasía, una novela, esos libros que son un poco más imaginativos, pues se va a activar toda la parte de la imaginación y la creatividad. Y es tan importante la memoria como nuestra creatividad, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que le estemos leyendo, de la lectura que realicemos, pues de esa manera van a haber unas áreas que van a ser más fortalecidas. Es como, volvemos al ejemplo del ejercicio, ¿no? Entonces, como cuando vamos al gimnasio y hacemos brazo, ¿sí? Entonces, claramente estamos ejercitando nuestro cuerpo, pero nuestro enfoque está en qué? En el brazo. Es exactamente lo mismo. Va a haber una parte que va a ser más fortalecida, aunque el bienestar va a ser en general. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Vamos a la lectura crítica. Dice, crítica apunta a la acción de discernir o diferenciar. Entonces, crítica no es estar mirando el error de los demás, no es estar mirando en qué falla, en qué se equivoca, qué le quedó mal, sino es la acción de discernir o diferenciar. Cuando nosotros hablamos de un crítico o cuando hablamos de que tiene criterio,
estamos hablando de una cualidad, no de un defecto, ¿sí? Entonces es importante que primero cambiemos ese enfoque, ¿sí? Ah, ok, la crítica no es mala, la crítica, por el contrario, es buena y yo debo tener crítica en mi vida. Yo debo tener la capacidad de discernir, de diferenciar, ¿sí? Yo debo tener la capacidad de tomar lo que me sirve y desechar lo que no me sirve. Es ahí donde se forma el criterio. Dice, cuando nos referimos a la lectura crítica, nos referimos al análisis y comprensión de un texto. Entonces, cuando hablamos de lectura crítica, estamos hablando de que yo estoy leyendo, estoy analizando y en base a ese análisis voy a sacar un criterio, es decir, una idea. Por eso es tan importante, mis amores, que ustedes empiecen a hacer el ejercicio. Por ejemplo, perdón, yo acabo de leer esto, ¿cierto? Crítica apunta a la acción de discernir o diferenciar. Cuando nos referimos a la lectura crítica, nos referimos al análisis y comprensión de un texto. Listo, yo ahí ya lo leí, pero ¿lo entendió? La otra cosa es, yo creo que lo entendí, pero ¿lo entendiste bien? ¿Sí? O sea, son preguntas que nos debemos hacer. Entonces es importante que usted diga, bueno, aquí está diciendo esto, listo. ¿Qué aporta a mi vida? ¿Lo estoy entendiendo? Es también tener la capacidad de decir, venga, si yo no sé qué es discernir, pues voy y busco, investigo para saber qué es discernir. O si yo no sé qué es lectura crítica o no sé qué es análisis, pues voy y busco para poder comprender. Entonces es ese análisis detallado que me permite a mí generar entendimiento y comprensión. Para que haya una lectura crítica es importante que haya comprensión. Si tú no comprendiste, no hay lectura crítica. Si no hay lectura crítica, no hay criterio. ¿Listo? No sé si hasta ahí alguno quiere hacer algún aporte. Listo. Entonces, dice, crítica apunta a la acción de discernir o diferenciar. ¿Quién me dice qué es discernir? Rápidamente. Por el chat también se puede. No todos porque me saturan, no voy a leer todo eso. Identificar podría ser. Muy bien, gracias Juan David. Entonces, discernir es identificar y creo que ese es como el término que más se ajusta, aunque podríamos decirlo de muchas maneras. Pero discernir es identificar, ¿vale? Poder identificar. Normalmente en la iglesia nos hablan del discernimiento, ¿no? Y es como la capacidad de poder identificar lo que te conviene y lo que no te conviene. Más o menos eso es dentro de la iglesia. Pero aquí es identificar cualquier cosa, lo que nos sirve, lo que no nos sirve, lo que trae utilidad, lo que va a aportar, ¿sí? Lo que no va a aportar. Si estamos leyendo, por ejemplo, un libro o una historia imaginativa y demás, entonces identificar quién es el bueno, quién es el malo, cuál es la situación, ¿sí? Es identificar dependiendo de la situación que se esté ejecutando. Entonces, la crítica apunta a identificar o diferenciar. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Cuando nos referimos a la lectura crítica, entonces nos referimos a analizar, a identificar, a diferenciar, a comprender, a detallar. ¿Listo? Eso es lectura crítica. No sé si hasta ahí alguno tiene alguna pregunta, si alguno dice, profe, devuélvase que no entendió nada. Profe, es que llegué tan descansado que la verdad mi mente no da para tanto. ¿No? ¿Todos bien? Vamos a ir a la introductoria o a la introducción más bien. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo introducción? Gracias, mi tatis. Leer no solo significa entender las palabras, sino profundizar en lo que el texto realmente quiere decir. La lectura crítica es una habilidad que nos permite analizar, reflexionar y cuestionar lo que leemos para no aceptar todo de manera pasiva. En un mundo lleno de información, libros, noticias, redes sociales, chats, es vital aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, lo profundo de lo superficial. La lectura crítica nos convierte en pensadores activos,
capaces de construir opiniones fundamentales y de vivir con mayor sabiduría, siempre guiados por la verdad y los valores cristianos. Muchísimas gracias, mi Tatsi. Entonces, aquí en esta introductoria encontramos muchas verdades, o en esta introducción. Pero antes de eso, mis amores, ya el próximo año, con el favor del Señor, los que estamos en Colombia, vamos a tener que presentar el IFETS, ¿cierto? Y entonces en el IFETS básicamente se nos evalúa todo ese tema de las habilidades que hemos adquirido en estos 11 años de estudio, ¿sí? Y aunque claramente el IFETS no define tu conocimiento, tu comprensión y demás, pues sí es algo importante y es importante que podamos, ojalá, obtener un buen resultado, ¿sí? No te va a definir, pero pues sí, sí te va a poder llevar a realizar una evaluación crítica de cómo estás regularmente, de lo que aprendiste y de lo que no aprendiste, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del IFETS, el tema, yo creo que pensaría yo, sin exagerar, que el 90% del IFETS es lectura crítica y comprensión textual, ¿sí? Una persona que sabe leer, que sabe realizar un análisis crítico, que tiene una buena comprensión de lectura, seguramente va a tener un buen promedio o un buen puntaje en su IFETS, a pesar de que no tenga de pronto muchas bases en algunas otras materias y demás, con esto ya vas a asegurarlo. Básicamente, ¿por qué, mis amores? Porque ahí a ustedes les colocan un texto y en ese texto, pues normalmente usted va a encontrar, por ejemplo, en naturales, en historia, en lectura crítica, en lenguaje, eso, usted normalmente va a encontrar la respuesta, ¿sí? Si usted sabe hacer un buen análisis, si usted sabe o genera una buena comprensión, si tiene una buena lectura crítica, seguramente va a sacar un buen puntaje, ¿sí? Eh, puede tener usted todo el conocimiento, toda la habilidad, pero si él le hace falta, si carece de lectura crítica, seguramente no va a ser un resultado tan satisfactorio, ¿sí? Entonces, hay como para que tengan eso presente desde ya, mis amores. Fortalecer la lectura. Si usted ve que tiene falencias, que de pronto la comprensión, hoy en día en YouTube encontramos muchas ayudas para esto, para mejorar el análisis, la comprensión, la lectura y demás. También Chat GPT y las inteligencias artificiales nos ayudan mucho. Usted le dice, venga, deme un ejercicio de comprensión de lectura tipo IFES y él te los va a dar, ¿sí? Y ahí ya vas a poder empezar a ejercitarte y demás. A veces como que nos conformamos y no estamos dispuestos a hacer un poquito más o a dar esa milla extra. Pero es importante, si tú has identificado que de pronto tienes una carencia, es importante que empieces como ya a investigarla, ¿listo? Gracias, Daniel, por tu comentario. Ya vamos a indagar un poquito más. Ya ahorita lo leo a todos. Entonces, dice, profundizar en lo que el texto realmente quiere decir. Es importante que nosotros también como que tengamos la capacidad de analizar lo que realmente el texto quiere decir. Y pasa mucho con el tema de la Biblia, mis amores. No sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que a todos, que uno lee una cosa y entiende algo diferente, ¿no? Y luego entonces otra persona y esa persona dice algo diferente que también se aplica. Y luego otra y esa persona algo diferente. Y uno, Dios mío, pero ¿cuál es la verdad? No, digamos que en la Biblia vamos a encontrar muchas cosas que van a hablar directamente a tu vida, ¿sí? Pero vamos a encontrar otras que no necesitan que sean tan adornadas, ¿sí? Sino que simplemente es literal lo que está ahí escrito. Por eso es importante que podamos profundizar en lo que realmente el texto quiere decir, ¿sí? Eh, cuando hablamos, por ejemplo, no es que no se me viene algo a la mente, así que sea como, por ejemplo, de las genealogías. Las genealogías están ahí escritas, son importantes, nos muestran la genealogía de Jesús, cómo se involucraron, perdón, y demás.
pero pues no podemos encontrarle o buscarle un significado espiritual o para nuestra vida, no, es algo que está ahí escrito, que es importante, no se salte las genealogías. Yo a veces me las saltaba antes, ahorita sí ya las leo, pero antes me las saltaba porque yo decía, ¿para qué es esto? ¿Para qué está aquí? No, es importante que podamos comprender de dónde viene hacia dónde va la circunstancia o la situación, pero podemos decir que eso es literal, o sea, está escrito y es literal, no debemos como buscarle mayor significado, como hay otras cosas que sí hablan directamente pues a nuestra vida o nuestro corazón. Por eso es importante, pongo el ejemplo de la Biblia, porque sé que hemos visto muchas cosas en torno a una palabra, pero es importante que nosotros profundicemos en lo que el texto realmente quiere decir. Entonces, es importante que generemos el análisis, como ya se los había dicho. Por ejemplo, en el tema de la Biblia es importante que investiguemos el contexto, es decir, qué estaba sucediendo en esa época, qué rodea esa situación, por qué estaban pasando históricamente y todo eso nos va a ayudar a comprender mejor lo que realmente se quiere decir, ¿sí? También que tengamos la capacidad de buscar los significados de las palabras, mis amores, porque es que a veces con simplemente un significado que busquemos ya se nos va a dar claridad en todo eso que no entendíamos. Entonces, algo tan simple como buscar el significado puede hacer un cambio total en tu comprensión textual, ¿sí? Siempre que termines de leer y sobre todo cuando estamos hablando de esa lectura de estudio, es decir, donde tú estás aprendiendo algo, cierra el libro, cierra tus apuntes y di, ¿qué aprendí? ¿Qué me queda de esto? ¿Sí? ¿Qué significa esto que leí? Y de esa manera vamos a empezar a forjar o a formar nuestro criterio. ¿Listo, mis amores? ¿Hasta ahí algún comentario? Ustedes que hablan tantísimo. Objetivos del el día de hoy con el favor de Dios, entonces esperamos cumplir. Por ejemplo, bueno, por lo menos así como conocerlos, identificarlos. Número uno, identificar que es una lectura crítica, creo que ya lo tenemos claro, yo espero que sí, ya vamos a hacer una pequeña evaluación. Número dos, reconocer los principales aspectos que se deben tener en cuenta al analizar textos. Y tres, realizar análisis literarios para realizar una crítica. ¿Vale? Entonces, así como rápidamente en el chat, ¿qué es lectura crítica? Pero así, mejor dicho, volados, volados, volados. Todos vamos a responder, ¿qué es lectura crítica? Con sus propias palabras, ¿no? No es que vaya y busque ChatGPT y me pegue el párrafo, no, con sus propias palabras, ¿qué es lectura crítica? Tomémonos unos 3 minuticos para esto. Ya tengo la primera respuesta. Venga, dice, la lectura crítica es analizar y entender lo que se está leyendo. Excelente, muy, muy bien. Dice, es la comprensión e identificación de un texto. Perfecto, muy bien. ¿Quién más? Dice, analizar el texto que estamos leyendo, donde comprendemos lo leído y no es leer por leer. Perfecto. No es como recitar y ya, ¿no? Se trata de leer de qué trata un texto. Busca entenderlo. Muy bien, lo que se busca es entender. Excelente. Estudiar lo que leemos y comprenderlo. Saber qué leí y saber qué aprendí. Muy bien, saber qué estoy leyendo. ¿No les ha pasado? Yo creo que a todos, como que, ¿y qué, y qué es qué leíste? ¿Qué aprendiste? Uno como que lo lee, pero nada, o sea, en su cerebro no pasó nada. Dice, es la habilidad de tener una opinión propia basada en la comprensión de un texto. Excelente, es la habilidad de poder sacar mi conclusión. Muy bien. Es interpretar y analizar un texto.
Perfecto, muy bien. Dice, es una habilidad a desarrollar que nos ayuda a analizar y fundamentar sobre cualquier tema. Importantísimo, la lectura crítica aplica para todo tema, no está enfocado en uno solo. Muy bien. Es una habilidad que nos permite analizar, interpretar, comprender y evaluar un texto. Perfecto, muy bien. Analizar y comprender textos profundamente. ¿No? Ya nos podemos ir a mimir. La lectura crítica no solo es leer un texto, sino analizarlo y evaluarlo. Perfecto. Leer un texto y analizarlo. Muy bien. Es leer pero pensando. Uy, esta me encantó. Leer pero pensando. Básicamente es eso. O sea, no es leer como máquinas o como robots, sino es pensar en lo que estoy leyendo. Excelente, me gustó eso. Eh, Dice, y dar mi opinión sobre eso. Muy bien. Es la capacidad de analizar, entender e interiorizar lo que estamos leyendo. Muy bien, dice. Es la habilidad para no solo leer por leer, sino de analizar, evaluar y comprender sobre lo que estamos leyendo y saber desarrollar nuestras conclusiones. Perfecto, mis chiquitos, muchas gracias. Nos vamos a quedar con ese concepto que me pareció que enmarca todo lo que dijimos y es leer y pensar en lo que estoy leyendo. Creo que ese es el término más práctico que podemos encontrar en esto. Bueno, mis hermosos. No sé si hasta ahí alguno tiene algún otro aporte, algo más por decir. ¿No? Listo. Vamos a leer este primer párrafo, aunque ya lo tenemos súper claro, pero pues vamos a leerlo. Dice, la lectura crítica es una habilidad fundamental. Todos necesitamos tener lectura crítica, ¿listo? No es algo que nos podamos saltar, no es algo que tú puedas decir, yo no quiero eso, no, lo necesitas. Bueno, y es fundamental para tu desarrollo personal, profesional, intelectual, para absolutamente todo, ¿listo? Para tu crecimiento con el Señor también es fundamental, es algo que no te puedes saltar, ¿listo? Y acá nos dice qué implica, y es básicamente lo que ya habíamos dicho nosotros ahí en todos los comentarios, ¿no? Entonces, analizar, interpretar y evaluar, ¿listo? De manera profunda y reflexiva. Debemos saber, mis amores, que cuando nosotros hablamos de criterio, estamos hablando de algo que es personal. Es decir, mi criterio nunca va a ser igual al de Tatis o al de Jonathan. Nunca. Cada uno de nosotros va a tener un criterio totalmente diferente, porque es algo personal, va muy asociado a la personalidad, las vivencias, el conocimiento, eh, al tema también de si es mujer, si es hombre, si es mamá, si es joven, sí, todo esto va a influir en nuestro criterio, todo lo que ha pasado alrededor de nuestra vida. Por ende, cuando hablamos de criterio, estamos hablando de que es algo personal que muchas veces puede empatar con lo que piensan otras personas y demás, sí, claro, puede empatar, pero nunca va a ser al 100% porque la perspectiva siempre al ser diferentes va a ser diferente. ¿Listo? Por eso es que habla de una manera profunda y reflexiva, porque es algo personal, es algo de nosotros. Eh, Podríamos pensar que uno dice, venga, pero ¿por qué necesitamos que sea profundo y reflexivo si simplemente es una lectura? Pues, amores, básicamente es a través de la lectura crítica que nosotros nos vamos a llenar, ¿sí? Vamos a obtener, vamos a exprimir. Entonces, yo creo que todos alguna vez nosotros hemos exprimido un limón, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tenemos, no sé, para una agüita de limón, de pronto, o para una ensalada también, le echan limón a la ensalada, ¿qué más le echan limoncito? Uy, el mango con limón, ¿les gusta el mango con limón? A mí me encanta. Pues básicamente para poder obtener ese jugo necesitamos exprimir. Para nosotros obtener los beneficios de la lectura necesitamos criterio. Bueno, hermosos 10 minutos, volvemos 9:50. Ya nos vemos otra vez. ¿Listo, mis preciosos? ¿Qué hacen pensando en el jugo de limón? Ya nos vemos.